Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Carlos Jaramillo y bienvenidos hoy al módulo número 6 de este curso de defensas e inmunología que estamos haciendo desde el Instituto de Medicina Funcional. En el módulo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la inflamación crónica y la autoinmunidad. ¿Qué relación tiene todo esto? La inflamación crónica puede sonar algo que es un poco confuso, un poco que de pronto no entendemos, pero la inflamación crónica es la gran causa de las enfermedades que nos están afectando hoy en el planeta y lo que más nos está matando y lo que más está produciendo múltiples condiciones que tienen que ver desde infecciones crónicas, enfermedad cardiovascular, todos los problemas metabólicos, los infartos, todas las enfermedades que estamos viendo que antes las veíamos solamente en personas ancianas, pero ahorita las estamos empezando a ver en personas muy jóvenes, incluso en niños, por los malos hábitos, por la mala alimentación y por condiciones que no identificamos. El módulo de hoy va a ser dictado por mi colega, el doctor Juan David Aristizábal, que él es médico funcional, trabaja en la ciudad de Cali. Y bueno, bienvenidos. Mi nombre es Juan David Aristizábal, soy médico funcional y vamos a hablar un poco sobre inflamación crónica. Lo primero que quiero es que dimensionemos la trascendencia de este tema, empezando por decirles que la gran mayoría de condiciones médicas tienen en la base como causa un proceso inflamatorio crónico. La gran mayoría, estoy hablando de casi el 90% de las entidades médicas que nos llevan a consultar a diferentes especialidades de la medicina convencional. Entonces es un rubro grande, la inflamación crónica. La inflamación crónica está relacionada con la diabetes, con las enfermedades del corazón, con la presión arterial, con las alergias, con las atopias, con el acné, con el eczema, con la psoriasis, con todas las enfermedades autoinmunes, con la endometriosis, que tiene un componente inflamatorio grande, con las enfermedades neurodegenerativas e incluso las enfermedades mentales. Tienen un componente inflamatorio. Y se ha encontrado que ese componente inflamatorio viene progresando años y años hasta que finalmente la persona empieza a sentirse con ansiedad o empieza a presentar ataques de pánico o empieza sus niveles de azúcar a salir de control o sus niveles de tensión arterial a elevarse. Entonces, es importante entender esto porque primero es un fenómeno medible, es un fenómeno objetivo que uno puede objetivar en los pacientes, en nuestros pacientes, digamos, es algo que hacemos rutinariamente y uno encuentra personas asintomáticas que tenían una patología inflamatoria que estaba en fases iniciales y que se pudo corregir con unos ajustes en la cocina y unos ajustes con el ejercicio, porque el sedentarismo también es proinflamatorio. Entonces, para que entendamos lo amplio que es este espectro, indudablemente las patologías de dolor tienen un componente inflamatorio grandísimo, ¿sí? Y todas las condiciones crónicas tienen un patrón inflamatorio. Algo importante de entender es, y que no, es una sorpresa para muchos de nuestros pacientes, cuando vienen a medicina funcional, por ejemplo, por sobrepeso, al correr un perfil inflamatorio en un paciente con sobrepeso, indudablemente está inflamado. Y atender la inflamación es una de las cosas que va a hacer que la pérdida de peso sea mucho más fisiológica, lo lleve hacia mejorar su salud, porque una persona perder peso por perder peso puede aumentar la inflamación. Entonces, teniendo esta introducción, digámoslo, como base, lo que creo yo que es la manera más sencilla de explicar lo que viene es entendiendo un poco cómo opera la inflamación aguda, ¿sí? La inflamación aguda es la respuesta de nuestro sistema inmunológico ante una lesión, ¿sí? Y es un fenómeno, es el primer fenómeno descrito en la literatura médica. O sea, llevamos años estudiándolo y la industria farmacéutica ha escrutinado cada uno de esos pasos de la cascada inflamatoria, de cómo el leucocito se adhiere, rueda, entra, llama células inmunológicas para reforzar la inflamación. Entonces es un fenómeno supremamente estudiado y que en el contexto agudo, en el contexto de una lesión, tiene un propósito claro. Entonces, si yo me hago una herida, la inflamación, la respuesta inmunológica instantánea va a ayudarme a contener el sangrado, entonces aumenta la coagulación.
Y eso nos ayuda a entender que cuando se torna crónica, aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de trombosis. Hay una contracción del músculo liso que crónicamente me puede llevar a hipertensión y a otras patologías. La lesión de tejido inicialmente ayuda a contener el problema para que los gérmenes no se diseminen por todo el cuerpo, las ayuda a mantener ahí quieticos, pero también activa mecanismos de proliferación de tejidos, es decir, estimula la proliferación celular, y esto es un problema cuando estamos en el contexto de cáncer. Y la inflamación crónica es uno de los grandes promotores de cáncer. Entonces, si vienen siguiéndome, hasta aquí hay un grave problema en la terapéutica convencional si lo tomamos en consideración, y es que estamos en la medicina convencional atendiendo las consecuencias río abajo de un proceso inflamatorio que tiene orígenes, que tiene causas. Entonces, un paciente con cáncer lleva inflamado, si lleva 5 años con cáncer, lleva 10 o 20 años inflamado. Un paciente con hipertensión en un momento dado lleva inflamado 20 años atrás, ¿sí? Y algo importantísimo es, y quiero ser claro en esto, no estoy diciendo que las terapias oncológicas no funcionen o no las recomiende. Sí, las recomiendo, ¿sí? Lo que pasa es que es importante entender un poco más la raíz del problema y tratarla. Entonces, la quimio y la radio y la cirugía quitan el tumor, pero la inflamación sigue funcionando, ¿sí? La hipertensión, el antihipertensivo, el agente antihipertensivo, valsartán, enalapril, amlodipino, losartán, bajan las cifras de tensión arterial, pero no restauran la inflamación crónica que dio origen a la inflamación en ese paciente. No es que todos los pacientes con hipertensión tengan inflamación crónica, pero una gran mayoría sí, ¿sí? En general, detrás de una condición médica, dígase diabetes, infarto, hipertensión, alergias, hay muchas otras fallas, pero la inflamación es una de las más grandes, y la resolución de la inflamación crónica no ocurre por fármacos. Y ese es otro punto que quiero insistir fuertemente, porque, como dije, la industria farmacéutica ha estudiado este proceso de la respuesta inflamatoria extensamente, y gracias a esa investigación tenemos hoy un repertorio, un arsenal de herramientas que son las que utilizan los médicos convencionales todo el tiempo, como los AINES, el ibuprofeno, la aspirina, el diclofenaco, el ketoprofeno. Pero también están los inmunosupresores, más del terreno del reumatólogo y de los que manejan enfermedades autoinmunes, que son inmunosupresores que hacen cortes estratégicos en esa cascada inflamatoria que sostiene la inflamación crónica. Indudablemente tienen un papel en algunas circunstancias, pero lo grave es quedarnos usando eso únicamente, siendo que el problema, el origen de la inflamación sigue, ¿sí? La gotera sigue, el problema sigue, y lo que estamos de pronto aquí es resolviendo el síntoma, resolviendo el dolor, sin hablar de los numerosos efectos adversos de estos fármacos, ¿sí? Los antiinflamatorios es una categoría, ya la mencioné, ibuprofeno, Advil. Los antiinflamatorios en una persona crónicamente inflamada aumentan el riesgo de infarto, aumentan el riesgo de daño renal, aumentan el riesgo de sangrado digestivo, y bastante, porque si ustedes seguro tienen algún pariente que tomando ibuprofeno terminó con una úlcera. Entonces esto nos debe ayudar a entender. Entonces, lo primero que quiero, digámoslo, ahondar aquí es qué causa la inflamación crónica. Y lo primero que debo mencionar es que, así como tenemos mecanismos de encendido para la inflamación, tenemos mecanismos de apagado, ¿sí? Y una de las cosas que determina qué tipo de respuesta se presenta frente a un proceso inflamatorio es qué materia prima tengo en mi cuerpo para producir las sustancias que asisten esa señalización. Son los autacoides, ¿sí? Entonces, esos autacoides son sintetizados a partir de ácidos grasos. Sí, y una de las grandes causas de inflamación crónica es una falla para resolver la inflamación, y tiene que ver con un exceso de precursores proinflamatorios, es decir, de demasiada materia prima proinflamatoria, y estoy hablando puntualmente del ácido araquidónico. Esto es como un trabalenguas, pero voy a darlo en términos prácticos, ¿sí? Las carnes procesadas, ¿sí? Las grasas de mala procedencia son proinflamatorias. Por eso la insistencia, a veces yo le insisto a mis pacientes mucho en eso, que
no es posible mejorarse de una patología inflamatoria crónica si yo sigo consumiendo los aceites para fritar, los aceites de canola, los aceites de soya, como no los consumo, no, las margarinas, ¿sí? Estos son aceites puramente inflamatorios. Si nosotros miramos a un animal salvaje en su contexto natural, tiene una relación omega 3, omega 6 que va de 1 a 1, ¿sí? Tiene una dosis de omega 3 y de omega 6 en sus membranas celulares, en sus reservas, que está proporcionada, mientras que un americano promedio con una dieta tipo McDonald's tiene una relación omega 3 de 1 en 60, ¿sí? Es un desarreglo aterrador y esa es en gran medida una de las causas de inflamación crónica. Una causa de inflamación crónica un poquito más frecuente, ¿sí? Y yo diría que es la mayor causa de inflamación crónica, es la resistencia a la insulina, es una disfunción metabólica subclínica, ¿sí? Es una persona con elevación de las pruebas hepáticas en un rango moderado, una persona que puede hacer mucho deporte, pero que está luchando con 5 kilitos y que tiene un ácido úrico en 6, un hombre que tenga el ácido úrico en 6.5, que parece normal, un azúcar en 97, que parece normal, pero está en el límite, cerca del límite superior, su riesgo de tener un infarto es mucho mayor a una persona que tenga el azúcar entre 85 y 90, por lo cual entendemos que los laboratorios, dentro de poco, es mi teoría, dentro de poco van a empezar a reportarnos las cosas en una gama de colores, desde el verde hasta el rojo, que es 100, ¿sí? Si yo estoy en 97, estoy anaranjado. Y si hacemos exámenes más avanzados, como lo hacemos todo el tiempo en medicina funcional, vamos a encontrar una persona aparentemente sana que sale normal en su chequeo de médico ejecutivo cada año, pero que está caminando hacia el infarto, la diabetes, la enfermedad autoinmune o lo que sea que sus predisposiciones genéticas lo lleven, ¿de acuerdo? Porque las enfermedades no son genéticas, las enfermedades tienen una relación del 10 a 20% con nuestra genética, ¿sí? Lo que determina realmente la manifestación o no de una enfermedad es la epigenética, y la epigenética tiene que ver con todo eso que estamos hablando acá, del tipo de dieta, el tipo de actividad física. Entonces, este paciente, para entrar de una vez con soluciones, una persona con una disfunción metabólica subclínica, así haga mucho deporte, con una elevación de las pruebas hepáticas, ¿sí? Como un desajuste ahí, un HDL en 38, ¿sí? A pesar de mucho ejercicio, no es normal. Algo anda mal, ¿sí? Es un marcador de resistencia a la insulina y es una persona que, adecuándose, y aquí aprovecho para hacerle la cuña al libro de Carlos, adecuándose a una dieta como la que él propone, rápidamente mejora con un poquito de ayuno intermitente, con un poquito de ejercicio en ayunas, dejando de comer cada 3 horas, su metabolismo cambia y su estatus inflamatorio disminuye inmediatamente en laboratorios, en su antes y en después, y eso empodera mucho, ¿sí? Y lo más lindo de todo es que además de que sus laboratorios mejoran, disminuye el riesgo de infarto, se siente mejor, más energía, pierde el poquito de grasa, su desempeño físico mejora, ¿sí? Que son unas sorpresas lindas que uno se lleva ahorita. Me he llevado en mis consultas con frecuencia. Causas de inflamación crónica. Otra causa importantísima son las sensibilidades alimentarias. Y hay personas que son sensibles al gluten. Y el gluten tiene un parentesco con el arroz y con el maíz. Y aquí me le estoy metiendo a la cocina a mucha gente, por ejemplo, con dolor crónico. Y yo les diría hoy en día, háganse una dieta sin cereales. Si tienes dolor crónico, saca los cereales por un mes. Así como un reumatólogo te dice, tómate este remedio, te puede dar diabetes y alergia, y tú lo ensayas por si acaso de pronto te mejoras. Yo te estoy diciendo, saca los cereales y miremos, ¿sí? Yo no le quito los cereales a todo el mundo, no todo el mundo debe quitar los cereales, pero un número grande de personas, especialmente con dolor crónico, se mejoran erradicando los cereales de la dieta. Entonces, los niños pueden estar inflamados, los niños pueden estar sensibilizados por el tipo de dieta que comen, por comer alergenos, por tomar lácteos, por comer azúcar. Las mujeres pueden estar inflamadas por una endometriosis, por infecciones intestinales, ¿sí? La endometriosis hoy en día he encontrado altamente asociada a una patología inflamatoria crónica, ¿sí? Y la inflamación muchas veces antecede
al desarrollo de una endometriosis por años. Y esta inflamación puede tener que ver con lácteos, puede tener que ver con cereales, puede tener que ver con el huevo en algunas personas. Esta inflamación puede tener que ver con infecciones intestinales. Y ya hablamos cómo las infecciones crónicas es una gran causa de inflamación. Otro elemento importante es el que Carlos mencionó de la relación entre el estrés crónico y la inflamación crónica. El cortisol es uno de los frenos del sistema inmune. Y cuando nosotros tenemos descargas crónicas de nuestro sistema de respuesta al estrés, el sistema de respuesta al estrés pierde la capacidad de operar. El cuerpo hace una regulación a la baja de los efectos del cortisol y el caballo del sistema inmunológico se queda sin estribos, se desboca. Y cuando corremos pruebas de cortisol en nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes, lo que vemos es que su respuesta al cortisol está completamente apagada. Entonces no tienen mecanismos antiinflamatorios. Y otro gran componente de la inflamación crónica es la endotoxemia, ¿sí? Es la disbiosis, la patología digestiva, las alergias intestinales. La flora intestinal, el microbioma, como dije en mi clase pasada, induce linfocitos T reguladores, ¿sí? Que son de alguna manera como los que entran a calmar, son los que traen paz al ambiente, ¿sí? Aumenta la tolerancia inmunológica. Entonces nuestro sistema inmunológico debe ser tolerante, ¿sí? Es una característica de un sistema inmune saludable. Un sistema inmune saludable debe ser tolerante a los antígenos propios, a sus propios tejidos, ¿sí? Debe reconocerlos como propios y no atacarlos. La tolerancia inmunológica también es importante hacia las proteínas de la dieta. De modo que cuando tenemos, como hablaba Pilar, permeabilidad intestinal, ¿sí? Una barrera intestinal totalmente dañada y una entrada masiva de proteínas mal digeridas, especialmente proteínas alergénicas, para mí, que pueden ser distintas a las que tiene otra persona, nuestro sistema inmune se empieza a saturar, ¿sí? Y eso nos puede llevar a perder la tolerancia. Esa pérdida de otra cosa a la que debemos ser tolerantes es a las bacterias propias, ¿sí? Entonces date cuenta cómo el sistema inmune en el 99.9% de las veces debe no reaccionar, debe tener una anergia, ¿sí? Como un reconocimiento de que esto es propio. Por receptores él está todo el tiempo sensando nuestra flora intestinal. Entonces uno puede perder esa tolerancia a sus tejidos propios y esa es una característica esencial de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y es esa pérdida de la tolerancia inmunológica que más adelante nos lleva a generar memoria inmunológica contra nuestros propios tejidos. Eso es una enfermedad autoinmune. Y el mecanismo autoinmune, básicamente por el hecho de que tiene causas y que esas causas continúan avanzando, una persona desarrolla una enfermedad autoinmune y muchas veces termina a lo largo de la vida desarrollando otras 10, ¿sí? Y hay pacientes que los veo uno en consulta y uno dice, Dios mío, ¿qué diagnóstico tiene? O sea, tiene lupus, tiene síndrome de Sjögren, tiene tiroiditis autoinmune, tiene una infinidad de manifestaciones autoinmunes, pero lo que está fallando es la tolerancia inmunológica. ¿Y qué podemos hacer? Otro elemento allí es el contacto con sustancias químicas. Las sustancias químicas, uno ve pacientes que a veces solamente con un perfume se les hincha la cara, ¿sí? Con oler un perfume se les hincha la cara, o oler el Clorox genera un episodio de broncoespasmo y son manifestaciones, no son buenas, de que nuestra tolerancia a químicos está empezando a llenar, el vaso está empezando a llenarse, ¿sí? Y a medida que ese vaso se rebosa, vienen los problemas. Entonces, recuperar la tolerancia inmunológica viene de trabajar en todas estas áreas, ¿sí? Mejorar nuestro metabolismo, una dieta hipoalergénica, gestionar el estrés, mantenernos activos con un nivel de actividad sano, mejorar nuestro intestino, sanar infecciones crónicas, resolver deficiencias nutricionales, un imbalance de omega 3, omega 6, por eso a veces es tan poderoso tomar un omega 3 de buena calidad, utilizar probióticos fermentados en nuestra dieta, vitamina D, vitamina A, bueno, hay una infinidad de cosas que podemos mencionar aquí, pero el gran mensaje es que la inflamación crónica es un enemigo silencioso, ¿de acuerdo? Es algo importante, por lo cual vale la pena anualmente por lo menos todos debemos pasar por un chequeo de medicina funcional, en mi opinión.
y tomar acciones oportunamente realmente evita desenlaces. Aún personas con condiciones crónicas, a partir de corregir sus marcadores inflamatorios, pueden experimentar mejorías asombrosas, ¿sí? Y lo más lindo de todo esto es que está en nuestras manos, ¿sí? Son cosas que podemos hacer nosotros. Y nuestra consulta en medicina funcional está enfocada en empoderar a la gente. Bueno, un gusto y espero que sea de interés y de apoyo esta información. Carlos, gracias por esta oportunidad. Entonces, como podemos ver, la inflamación crónica es algo supremamente importante. Es algo que vemos todos los días, que no entendemos, que de pronto no lo vemos porque solamente estamos acostumbrados a verlo en esa inflamación aguda, eso que uno presenta de forma aguda cuando tiene una picadura de una abeja o cuando tiene un golpe o cuando tiene una fractura. Pero la inflamación crónica nos está afectando, nos va a seguir afectando. La mala alimentación, el exceso de estrés, la toxicidad, las infecciones crónicas, la mala desintoxicación o llenarnos de tantos tóxicos, eso todo el tiempo va inflamando nuestro cuerpo y es casi como ir metiendo en una cuenta de ahorros, que esa cuenta de ahorros cada día se va haciendo más grande y cuando se vuelve muy grande aparece la enfermedad. Enfermedades que vemos que a veces los pacientes dicen, ay, pero yo no tenía de eso, como la hipertensión arterial. La hipertensión arterial no se forma de la noche a la mañana, es un proceso que dura muchos años formándose hasta el momento en el que se manifiesta. Es casi como si yo tengo aquí el nivel de la tierra y yo planto una semilla, esa semilla va creciendo por debajo de la tierra y llega un momento en el que sale de la tierra y ya se hace visible, pero ella lleva creciendo ahí. O lo que nosotros manejamos mucho, que es el ejemplo del iceberg, que muchas veces lo que vemos por afuera es solamente esto, pero por debajo hay un montón de factores bioquímicos, inmunológicos, fisiológicos que se han ido perdiendo y nuestra labor dentro de la medicina funcional es identificarlos en cada uno de los pacientes y restaurarlo. Entonces, por favor, si te gusta este contenido, recuerda que la mejor forma como nos puedes apoyar es dándole like al video y suscribiéndote al canal. Y una vez te hayas suscrito, por favor, activa la campana para recibir notificaciones cada vez que hagamos un nuevo video. Un abrazo para todos.